Vamos a Brasil, Hola, ¿no? ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con Dani Pérez. ¿Qué ¿Qué tal, tal, Brasil? Juan? Un placer. ¿Cómo estás? Igualmente. ¿De dónde? ¿Brasil? ¿Pero dónde? ¿Qué ciudad? Yo estoy ahora en Canoas, Río Grande del Sur, Puerto Alegre, Ajá. venezolano Eh, viviendo aquí. Digo, muy bien habla el español, muy bien. Un venezolano reencauchado. Bien reencauchado, maestro. Claro, mi cuñado brasileño que lleva aquí en España montones de años y no se le quita el acento, digo, Dani habla muy bien. No, soy Terapia, venezolano y estoy viviendo ya, aquí ya. desde hace A tu 3 años. cuñado se le quita y este lo atrapó. Pues para que vea, es una cosa. A ver, terapias bioenergéticas aplicadas a nuestros animales. Sí, Médico claro. veterinario. Sí, Médico soy médico veterinario. veterinario, formado en Venezuela. Cuéntanos, eso es, cuéntanos un poquito tu formación y ya te dejo que dé la ponencia, que nos comemos el tiempo, nos comemos tu tiempo. No, sin problema. Sí, médico veterinario, formado en Venezuela, residiendo en Brasil hace 3 años. Aquí estoy dentro de un instituto en el cual damos clases de medicina tradicional china y vemos todo lo que está asociado a la parte bioenergética, cómo los animales reaccionan y se comportan al trabajo de terapéuticas, ¿ok? Y es parte de lo que vamos a compartir ahora. Vamos a ver cómo ellos tienen la capacidad de poder recibir el trabajo energético y en base a qué podemos explicar esa parte. ¿Ok? Muy bien, pues todo tuyo, Genial. Dani. Muchísimas gracias, Juan. Nada. Perfecto. Genial. Existe en la actualidad muchas dudas, se preguntan mucho las personas, ¿cómo es posible que un animal pueda o no utilizar las terapias o las terapéuticas? ¿Ok? Vamos a ver que la primera pregunta que siempre aparece y que siempre vamos a encontrar es, ¿y yo puedo hacer acupuntura en un animal? ¿Yo puedo aplicar la medicina o las terapias de carácter energéticas a un animal? Pero ¿cómo eso puede ser posible? Y en parte del simposio existen fragmentos en los cuales ya se fue hablando un poco de eso. Vamos a tener que, si revisamos en los clásicos antiguos, específicamente si buscamos en Lin Su Wei, vamos a encontrar que una de las referencias que se hace es que toda la creación y destrucción del cuerpo es hecha en la base a la producción de energía. O sea, que la energía va a ser la fuente creadora o destructora del organismo, que ella tendrá la capacidad de permitir construir materia o renovar y destruir la materia. Entonces, si entendemos este concepto, iríamos a tener claro que cuando trabajamos con terapias o terapéutica de carácter bioenergética, vamos a activar cada uno de esos procesos reparadores dentro del organismo. Y esto va a ser indiferente a si yo soy un ser humano o a si yo soy un animal. Y va a ser incluso indiferente a la especie y raza. Y es específicamente lo que nosotros podemos ver aquí cuando hacemos trabajo terapéutico con los animales. Existen muchísimas formas o influencias energéticas que van a estar presentes en nuestros animales. Vamos a tener que ellos, como individuos o entes físicos y energéticos, van a estar asociados o van a estar influenciados por fuerzas que vendrán del exterior y fuerzas que pertenecen al interior. Entre las fuerzas externas existe una fuerza que influencia a ellos de forma impresionante, y es la relación que ellos crean con los seres humanos. Y por eso vamos a tener que existe una influencia de carácter psíquica en el animal. Si nosotros revisamos el comportamiento psicoemocional de un animal, vamos a tener que ellos como individuos no tienen una reacción compleja de carácter psicoemocional.
diferente campo energético que ellos van a estar compartiendo, que es el campo energético del individuo con el cual ellos están en tiempo y compartiendo su tiempo. Por eso es que vamos a encontrar que sea normal que exista una interrelación psíquica entre el animal y el ser humano. Y eso es por qué se explica que un animal se parece a su dueño. Además de eso, vamos a tener influencias que van a ser influencias geológicas, el espacio físico en el cual ese animal desarrolla sus funciones. Entonces, los animales que tenemos aquí en Brasil se van a comportar diferente a los animales que, por ejemplo, están en Venezuela, que están en Argentina, Colombia, porque esa influencia geológica y frecuencial del lugar que ocupan en el planeta va a mudar las formas de las distintas patologías que vamos a encontrar. Además de eso, las influencias respiratorias. Los seres humanos creemos que un animal no cuida la forma en la que él respira. Un perro y un gato, antes de levantarse, la primera cosa que hace es un estiramiento completo de la columna para poder permitir que el aire pueda ir desde la nariz hacia las partes más profundas del diafragma. Ellos consiguen realizar una respiración abdominal para poder aportar ki celeste dentro del organismo y así poder realizar sus funciones energobioquímicas. Dietéticas. Vamos a tener que la influencia del ser humano en los seres animales cada día muda más la forma en la cual enfermamos los animales desde el punto de vista nutricional. Porque originalmente un gato y un lobo o un perro fueron hechos o creados para poderse nutrir en base a la caza, en base a la alimentación de forma natural. Nosotros creamos las dietas artificiales y eso lleva a que nuestros animales bioenergéticamente cada día muden la dinámica física del cuerpo, porque la materia que ellos vienen consumiendo es como si ellos estuviesen comiendo cada día McDonald's 2, 3, 4, 5, 10 veces al día. Entonces, vemos que existen ¿A qué hora tienes el almuerzo? innumerables formas, Déjame muchas formas a través de las cuales nuestros animales van a estar interagiendo o van a estar en interacción constante con energías o formas de bioenergías. Si nosotros vemos la forma en la cual la teoría energolístico-correlativa nos explica cómo existe una evolución de la enfermedad desde la punta de la pirámide, en la cual vamos a tener que la primera cosa que se afecta es la parte energética, para luego transformarse en mudanzas en la parte bioquímica, que luego vamos a tener mudanzas en la parte funcional y por último mudanzas en la parte energética. Entonces podemos entender que para que un animal esté enfermo, la primera cosa que tiene que mudar o afectarse es la parte energética. Después de eso se muda la bioquímica del hígado, después de eso se va a mudar la bioquímica de los riñones, la bioquímica del estómago. Luego de eso vamos a tener que se afectará su función. Y por último se va a transformar en lo que nosotros vamos a ver en la parte, un animal que llegó con un problema en el hígado, un animal que llegó con un problema en el vaso, un animal que llegó con un problema anémico. Entonces vamos a tener que según el nivel de profundidad de la enfermedad, van a existir formas vamos a poder llegar a esos niveles profundos. Cuando hablamos de la característica de carácter químico, estamos es lo que permite que podamos mudar la forma bioquímica, funcional y orgánica de un individuo. Y es el por qué entonces podemos explicar que en un animal que recibe terapéuticas de carácter bioquímica existe una respuesta física, funcional, biológica, un proceso de adaptación. En el ser humano, por ejemplo, podría existir influencia o
la interrelación del cerebro en la parte emocional. Un animal no, un animal simplemente recibe cualquiera de las terapias, homeopatía, acupuntura, reiki, florales, y él va a tener una respuesta inmediata en el plano energético que se va a transformar en mudanzas en la bioquímica de su cerebro, que luego va a permitir que se afecten las funciones que están aconteciendo, están sucediendo en él, para en el final poder llegar a la base que estamos viendo material, que va a ser la mudanza en la parte orgánica. Eso nos permite entonces entender o hacernos una pregunta. ¿Los animales pueden recibir terapias o terapéuticas bioenergéticas? Ellos van a tener respuesta. La pregunta es sí. A esa pregunta la respuesta va a ser siempre sí. Y va a ser sí porque estos animales que nosotros podemos en algún momento pensar o ver ellos más de forma material, también tienen una estructura energética. Y esa estructura energética asimila perfectamente cada una de las terapias. Hoy vamos a hablar un poco de lo que puede ser acupuntura, electroacupuntura, gua sha, mochaterapia, reiki. Los animales consiguen percibir la mudanza energética del individuo que está trabajando con ellos. Y es el porqué los que trabajamos con reiki tenemos una capacidad de poder trabajar o influenciar más rápidamente los campos energéticos de cada uno de estos animales. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en el caso de acupuntura, ¿cuál va a ser el instrumento que nosotros vamos a utilizar para poder trabajar o afectar la dinámica energética del individuo? Las agujas. Esas agujas van a permitir o se van a transformar en un estímulo que inmediatamente va a mudar la forma en la cual se desplaza la energía de ese animal y vamos a tener una mudanza en la función de cada uno de esos grupos de meridianos. Y el animal recibe tranquilamente el tratamiento de acupuntura y vamos a ver cómo acontece o cómo sucede de forma directas mudanzas en todos los patrones existentes en la enfermedad presente. Podemos ver que ellos aceptan tranquilamente el tratamiento, no lo rechazan. Además de eso, son muchas las formas terapéuticas o técnicas de acupuntura que han demostrado contundente efecto en los animales, permitiendo retirar dolor, permitiendo restaurar el principio de salud y equilibrio energético de ellos. Por eso vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de la acupuntura, una de las principales indicaciones que va a existir, evidentemente, va a ser la parte ortopédica y neurológica, pero también es un aliado maravilloso en problemas endocrinos o un aliado maravilloso en problemas de comportamiento, porque la acupuntura va a trabajar desde la punta de esa pirámide que estábamos hablando, permitiendo mudar todos los estratos más densos de la materia. Vamos a ver que desde el punto de vista terapéutico, por ejemplo, en el caso de columna, se utiliza mucho acupuntura en veterinaria para resolver problemas ortopédicos, poder trabajar y controlar dolores en animales sin necesidad de utilizar fármacos, sin necesidad de utilizar drogas. Y los animales consiguen reconstituir su estado de salud por mayor tiempo. Y además de eso, recuperar procesos de carácter biológico que de forma química no conseguiríamos que ellos fuesen reparados o fuesen recuperados. Podemos combinar acupuntura, por ejemplo, con electroacupuntura para reconstituir o recuperar la cantidad de chi presente en los meridianos. Y eso va a permitir que un animal que, por ejemplo, no caminaba, recupere movimientos. Un animal que, por ejemplo, clínicamente se decía que no recuperaría más la capacidad de locomoción, puede comenzar a andar nuevamente. ¿Por qué? ¿Es un proceso de magia? No, es un proceso en el cual estamos consiguiendo afectar la materia desde los niveles más sutiles, permitiendo que se reestructure toda la energía del animal y desde ahí
se mude toda la bioquímica de los tejidos para que él pueda recuperar su función y se pueda reestructurar la parte orgánica. En neurología, por ejemplo, es altamente reconocido el uso de la acupuntura para resolver problemas de convulsiones. Animales que son resistentes a fármacos anticonvulsivantes, simplemente iniciando los tratamientos de acupuntura, podemos recuperar nuevamente ese individuo y comenzar a disminuir la fuerza, episodio y frecuencia de las convulsiones. En casos de dolores crónicos, el trabajo a nivel de los puntos distales de los miembros nos permite reconstituir energía de los meridianos y de esa forma tratar, por ejemplo, problemas ortopédicos o de esa forma, por ejemplo, tratar problemas de artritis, artrosis, que desde el punto de vista de la medicina occidental, en muchos casos ya son dejados de lado porque no se consigue resolver el fondo de la enfermedad, que no está en la parte física, está en la parte energética. En el caso de la electroacupuntura se transforma en un aliado maravilloso, y se transforma en un aliado maravilloso porque yo puedo estimular los meridianos con la electricidad, con la carga eléctrica que viene del exterior, y voy a permitir que esos electrones que están libres o se crean libres por el uso del aparato de electroacupuntura puedan tener un efecto dinámico más rápido en el organismo y se pueda entonces afectar o alterar más rápido la materia y permitir que los animales puedan volver a recuperar su estado de equilibrio biodinámico de forma más rápida, indiferentemente de la especie, porque cada uno de ellos se va a conseguir equilibrar en base a grupos de hairs específicos para cada una de sus especies y va a permitir que se puedan liberar neuropéptidos y neurohormonas que van a poder la acupuntura y la gran punta de lanza, poder trabajar el dolor agudo y el dolor crónico. Pues las sustancias que van a tener un efecto analgésico 10, 20 veces mayor que sustancias externas, por ejemplo. Es una pregunta de un reflejo de un microsistema a nivel de la oreja. Ese reflejo permite que esa oreja también funcione como un control remoto y va a tener la capacidad de permitir resolver problemas ortopédicos, porque los mapas están desarrollados. Entonces yo puedo utilizar esa oreja como un soporte de carácter energético para poder utilizar un microsistema distal que va a permitir que yo pueda mantener analgesia y recuperar más rápido los problemas biológicos del animal. Por ejemplo, utilizo aurículo en animales que tienen convulsión, aurículo, animales que tienen problema de piel, aurículo en animales que tienen problemas de comportamiento, aurículo en problemas neurológicos, y el resultado es tan rápido como 2 o 3 horas después que se colocan las semillas o se colocan las agujas, porque el sistema utiliza la información rápidamente y la lleva hasta el cerebro y permite que el cerebro inmediatamente mude toda la dinámica o la biodinámica existente y se transforme en una herramienta maravillosa para poder reconstituir todo el estado de salud del animal. Ahorita sí tengo que sacar tu celular porque ahí es cuando se siente lejos. Como ustedes pueden ver, estoy mostrando imágenes de semillas y de agujas, porque ellos permiten el trabajo de las semillas y de las agujas. Es solo saber cuál va a ser el estímulo específico al tipo de
de enfermedad que esté presente. Claramente, ella va a ser maravillosa, por ejemplo, para dolores crónicos y agudos. Potenciar tratamientos, sí, porque ella me ayuda a empujar más rápido la resolución de los problemas. Además de eso, recuperar el sistema nervioso y trabajar problemas endocrinos y articulares, la auriculopuntura se transforma en una punta de lanza. Guasha, una terapia dentro de la medicina tradicional china que algunas veces creemos que no puede ser aplicada en veterinaria. Y sucede que esta técnica, que simplemente representa el raspar la piel en la parte superficial de un animal, va a permitir que se pueda aumentar la cantidad de qi o de shi en los meridianos más superficiales. De esa forma tenemos que esta herramienta se puede utilizar para todo lo que esté asociado a dolores de columna en los distintos puntos. Por ejemplo, el dolor cervical. El guasha se transforma en una de las principales técnicas que va a permitir resolver dolores de columna o dolores de cervical o columna en los distintos segmentos. Porque él va a tirar o va a quitar la energía que está estancada en cada una de esas partes de meridianos externos o meridianos tendinomusculares. Entonces, tendríamos que al utilizar esta herramienta tan simple como una espátula de cacho de vaca o una espátula de jade, conseguimos recuperar la función de los meridianos y de esa forma reconstituir la salud de los animales. Moxaterapia, y de aquí vamos a ver que es una terapia que se utiliza bastante porque ella nos permite aumentar la cantidad de Qi presente en los meridianos, dilatar los vasos sanguíneos y de esa forma poder tener un efecto maravilloso desde el punto de vista de dolor, controlar el dolor, aumentar la cantidad de Qi de los meridianos y aumentar flexibilidad dentro de la columna. Existe una técnica que en el caso de la moxaterapia es la técnica de la cáscara de nuez, que en este caso dentro del instituto nosotros utilizamos mucho para reparar problemas del globo ocular. Entonces, en aquellos animales que tienen úlcera o problema de ojo, esta técnica nos permite en aproximadamente 5 a 8 minutos reconstituir la cantidad de líquidos orgánicos en el globo ocular. Y como ustedes pueden ver en esa imagen que está ahora, por ejemplo, aumentar la producción de lágrimas. O en esa segunda técnica que estamos viendo aquí, esa segunda foto, un animal que tiene una úlcera de ojo, después de 3 aplicaciones del tratamiento, podemos permitir que su cuerpo tenga la cantidad de energía suficiente para poder realizar un proceso de autorreparación y conseguir cicatrizar una úlcera de un ojo cuando necesitaríamos aproximadamente de 3 semanas a 4 semanas. Y aquí en aproximadamente 7 a 8 días tenemos una cicatrización total de la úlcera. Además de eso, la capacidad que ella tiene para ser utilizada de muchas formas, porque la moxa la podríamos utilizar en cascas de moxa, la podríamos utilizar con hierbas, y de esa forma poder permitir que los meridianos se reestructuren y poder así conservar los estados de salud. Por ejemplo, aquí tenemos una técnica que es una técnica clásica en la medicina china para poder trabajar el dolor de columna. Y vemos aquí el caso de un animal donde él llegó al instituto con problemas de dolor cervical y aplicamos la técnica de serpiente de fuego y conseguimos que en una sesión de moxaterapia el animal consigue de esa forma reconstituir y parar el dolor. Entonces, en la moxa vamos a tener que podemos trabajar con ella para dolores crónicos, podemos potenciar tratamientos, podemos hacer tratamientos, podemos así reconstituir el Qi que está presente en los meridianos y aumentar la flexibilidad de columna. Y lo más importante, en el caso del frío, retirar el frío que obstruye el paso de sangre y energía
en los meridianos. Después de todo esto, Toma tiempo, podemos maestro. concluir que efectivamente las terapias de carácter bioenergética van a ser una herramienta maravillosa para poder trabajar a nivel de la pirámide y así permitir estados de salud desde los niveles de la punta hacia los niveles de la base o más profundos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para el maestro Dani? Excelente la exposición. Estoy encantado. Eres el mago de los animales. Gracias, Rafael. Muy bonita, sí. Qué bueno, Juan. Me alegra que les haya gustado. Quería mostrarles mucho del Yo mundo soy de también de trabajar. Venezuela y quería hacerles una pregunta que es muy frecuente en los vecinos, los dolores de las articulaciones. Y la excelente resultado. ¿Qué experiencia adicional a la acupuntura pueda? No entendí, Juanma, disculpa. Yo tampoco la En entiendo. los equinos, los caballos, se Ajá. presentan muchos problemas de articulación. Se presentan muchos Bien, problemas de articulación. Actualmente hay problemas de articulaciones, ¿verdad? Y la acupuntura aquí ha dado buenos resultados. ¿Qué otra técnica adicional nos pueda comentar? Problemas de articulación de equinos, se utiliza mucho acupuntura, es la punta de lanza. Además de eso, por ejemplo, podríamos trabajar con moxa, porque la moxa te va a quitar lo que es el estancamiento de energía. Sangría en equinos funciona maravillosamente bien para poder permitir que los meridianos se repongan y drenen la energía al exterior. Otra de las técnicas que funcionan muy bien para dolor articular es gua sha en equinos. Gracias. De nada, Osleida. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos varias preguntas. ¿Tú ves el chat, Dani? Sí, lo estoy viendo. Pues elige, porque tenemos para una. Tenemos para una. Tenemos para una, no hay más. Ay, caramba, deja ver la primera que ve aquí. ¿Qué sucede con la castración y la esterilización? Ok, Luis Fernando, vamos a entender. En la medicina tradicional china, si nosotros vemos el útero y los testículos, estarían muy ligados a lo que es el movimiento agua. Entonces, en los animales que se da una castración o una esterilización prematura, por debajo de los 3 meses, normalmente ellos van a llegar a edad adulta después de los 6 a 5 años con una deficiencia en ese movimiento. Y tú vas a ver que ellos van a desarrollar problemas musculares, articulares, problemas a nivel de huesos, problemas de displasia, problemas de dolor de columna, todo lo que está asociado a ese movimiento. Entonces, cuando los animales son castrados en forma prematura, una de las cosas que yo siempre recomiendo es que se haga acupuntura para poder estabilizar el movimiento agua, que posiblemente es quien va a estar más debilitado. Pues muchas gracias, Dani. Gracias por tu Vale. exposición. Ha sido de verdad preciosa. Hay muchas preguntas y ahí hay más material para sacar. Porque Bueno, totalmente a favor. por nosotros hacia los animales. De nosotros Es esa falta. maravilloso. Es la orden Te pasamos para la siguiente. Muy bien, Dani, muchas gracias.